Las puertas del cielo se han abierto para San Esteban, el primero de los mártires, y por eso triunfa coronado en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. En este primer día de la octava de Navidad, celebramos la fiesta de San Esteban, protomártir, varón lleno de fe, de Espíritu Santo, el primero de los 7 diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio. Fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo. Como el Señor en el momento de su muerte oraba por los perseguidores mientras era lapidado. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que celebramos para que aprendamos a amar a los enemigos, al celebrar el nacimiento para el cielo de quien supo orar también por los perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame.
A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas, os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seráis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, San Esteban el protomártir. Aquí, sobre todo en nuestra parte, en nuestra zona, en la que sigue las tradiciones del centro de Europa, de que el día de San Esteban sea fiesta civil, pues es más conocido que en el resto de España, que no es fiesta civil. Y por eso San Esteban, para nosotros, aparte de ser como una segunda Navidad, para muchos que lo es, de hecho, la tradición que viene desde Carlomagno es eso. Las grandes fiestas del año se celebran 2 días. Así se celebra Navidad y San Esteban, se celebra Pascua y el lunes de Pascua, Pentecostés y el lunes de Pentecostés. Son las 3 grandes fiestas del año, siendo la primera de ellas, sin ninguna duda, Pascua. Pascua es la gran fiesta de las fiestas, pero después vienen Navidad y Pentecostés, o si uno quiere, Pentecostés y Navidad, aunque para la mayoría de la gente parece como a nivel afectivo, Navidad es la primera fiesta, pero a nivel real de la celebración de la Iglesia es Pascua, la gran fiesta, la resurrección, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y eso se ve también en la liturgia. 4 domingos nos preparan a Navidad, 40 días nos preparan a la Pascua. Durante un par de semanas celebramos el periodo de Navidad, durante 50 días celebramos el periodo de la Pascua. Eso demuestra la importancia de Pascua como primera fiesta absoluta en el mundo cristiano. Aunque es cierto, algunos dicen, sí, mucha Pascua, pero sin la Navidad no existiría la Pascua. Pues claro, pero el nacimiento del Señor, su manifestación es preparación para la Pascua. Claro, sin nacer no puede morir. Si no lo vemos ahora, no podrá llegar a la Pascua. Pero la Pascua siempre es la primera de las fiestas. Pero Navidad también. Y en este segundo día de Navidad, entrando en la octava, la primera fiesta que viene es San Esteban, protomártir, el primero de los discípulos mártires. Veremos dentro de un par de días que los primeros mártires de la Iglesia, aunque de forma extrañísima, son los santos inocentes. Pero esos son los mártires que no saben que lo son,
pero lo son. Y Esteban es el primero que lo es, que lo sabe y lo es, las dos cosas. Y aquí en la lectura de los Hechos de los Apóstoles hemos leído solo una parte, porque sería muy largo, son casi 2 capítulos, lo que es este martirio de San Esteban. Pero empieza, se saltan muchas cosas de menor importancia, se saltará una de mucha importancia, la diremos al final. Pero empieza diciendo: Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Este Esteban había sido hecho diácono, el primero de los diáconos. Hemos de reconocer que los diáconos antiguamente tenían muchísima importancia en la Iglesia. Tanto es así que, recordáis Hechos de los Apóstoles, en el momento en que se pelean las viudas y los huérfanos porque se favorece a unos y no a otros, los apóstoles tenían que dedicarse a lo que hoy es Cáritas y no daban abasto. Lo suyo tenía que ser el estudio de lo que el Señor enseñaba, el redescubrir la voluntad cada día de lo que Dios quiere y servir al pueblo con los sacramentos y la predicación. Y eso no lo sabían llevar, lo que era el aspecto caritativo en una comunidad que crecía mucho, que era la comunidad de Jerusalén, donde había muchos pobres y viudas y huérfanos. Recordemos que el hecho de que hubiera muchos pobres es en el fondo como lo que pasa ahora, como lo que pasa hoy en la India. En la India hay muchísimas conversiones, pero la mayoría son de los estratos más bajos, de los intocables. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe que ha de respetar y valorar a todas las personas, y ellos solo se sienten queridos y apreciados por los cristianos. Y así muchos descubren el amor de Dios en eso y se hacen cristianos. Lo mismo pasaba en Israel en aquel tiempo. La gente que se convertía muchas veces veían el amor de unos a otros, cómo se ayudaban entre ellos, y se convertían muchos. La mayoría de la gente que era más bien de carácter pobre o medio, aunque hay que decir que también se convertía de todo, también gente rica. También habían conversiones, incluso llega a decir Hechos de los Apóstoles, hasta los sacerdotes se convertían. Creo que eran los peores de todos, los que no se podían convertir para la mentalidad de la gente, los que menos fe tenían. Y sin embargo, hasta estos se convierten, decía en otro lugar Hechos de los Apóstoles. El caso es que los apóstoles deciden, para llevar bien todo el asunto de la caridad, pues imponer las manos sobre estos 7 que serán los primeros 7 diáconos, y entre ellos el primero Esteban. Gente que sea de los 2 tipos de comunidad que había en Israel, los que eran de origen hebreo, los que eran de origen griego. De esta forma, porque entre ellos habían peleas y se favorecía a unos y no a otros, que estos 7 se dediquen a esto. Y enseguida veremos en todos los Hechos de los Apóstoles que estos diáconos no solo hacían caridad, sino que hacían muchísimo apostolado, y muchas veces los encuentras por todas partes predicando a Cristo. Y a los que creían los bautizaban. Ahora bien, allí empieza por primera vez esta distinción entre el bautismo y la confirmación. Cuando lo hacían los apóstoles, todo iba junto. El bautismo y la imposición de manos con la confirmación que llamamos nosotros, que es una palabra, se usa solo para el español. Entre los demás idiomas es la crismación, el hacerlos otros Cristos, hacerlos como Cristos, crismar. Y es también el nombre del aceite que se usa para eso, el aceite del crisma, el aceite de Cristo, el aceite sacerdotal. Bien, el caso es que
estos empiezan a predicar, lograr muchas conversiones, bautizan y después serán los apóstoles que les impongan las manos cuando, los confirmen en la fe. Y también hacen muchos milagros. Dios empieza a actuar mucho por medio de los diáconos, que son gente desinhibida, que habla y predica por las calles donde haga falta a la gente cuando se la encuentra. Y Dios les acompaña con milagros y la gente se empieza a enterar. Y los judíos que no quieren ser cristianos empiezan a odiar a los diáconos y odiar a la Iglesia en general. Lo hemos visto muy bien en el Evangelio de hoy, cuando Jesús advierte: os perseguirán por mi causa, os llevarán a los tribunales, incluso os matarán por mi causa. Si nos matan porque somos unos desgraciados, ladrones o asesinos, vale, culpa nuestra. Si nos matan por Cristo, entonces es otra cosa. Si nos matan por Cristo, entonces estamos en lo que Dios quiere, predicando al Dios de verdad. Si somos amados por todos, mal vamos. Esta era una de las características clásicas. ¿Cómo se sabe si alguien famoso, un obispo o un sacerdote que sea famoso, cómo se sabe si está en la verdad o en la mentira? Si es perseguido por el mundo, está en la verdad. Si es alabado por el mundo, está en la mentira. Es tan fácil como esto, porque el mundo no acepta a Cristo. Por eso cuando nos persigan es lo normal. Cuando a un obispo le ataquen por todas partes, entonces está en el bien y en la verdad. Cuando a un papa todos lo alaben, malo. Cuando a un papa lo critiquen y vayan contra él por Cristo, por decir la verdad, entonces encantados. Es lo que toca, según el Evangelio. Y Esteban se pone a discutir con esta sinagoga que se llama de los libertos. En realidad no se sabe nada de esta sinagoga. Solo sabemos que un liberto eran aquellos que habían sido esclavos y que son libertados por el imperio y pasan a ser hombres libres. Y entonces hay dos interpretaciones. Una que fueran una sinagoga donde se reúnen gente que había sido esclava y que se ha convertido a la fe judía, o bien algunos dicen que podrían ser judíos de Roma que habían sido esclavos, después libertados, volverían a Jerusalén y harían una sinagoga. Bueno, cuál de las dos sea o otra no tiene ninguna importancia, solo que son de diferentes zonas. Dice Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, seguramente de zona, una de estas sinagogas que hablaban griego. Y se ponen a discutir con Esteban. La discusión es muy larga. Está en estos capítulos, no nos la pone hoy. Y el problema viene sobre todo cuando se llega a Cristo. Esteban hará un poco de historia de Israel, de cómo Israel muchas veces ha ido contra la voluntad de Dios, y el culmen de ir contra la voluntad de Dios y eso es poco tiempo después de la muerte del Señor, poco tiempo, algún año después de la muerte del Señor, cómo les ataca diciendo que vosotros no habéis aceptado al Mesías, no habéis aceptado a Dios, sino que lo habéis matado. Y claro, aquí hay dos cosas. O te conviertes ante la verdad y reconoces el error y el pecado, o te vuelves en contra con el aguijón para ir a por él. O bien eres una persona cauta y sensata y entonces te lo piensas, a ver qué hacemos y a ver qué hay de verdad. Estos son exaltados, como nosotros, si somos los buenos. Como nosotros nos atacas diciendo que hemos matado al Mesías, al Señor, al que ha de ser el Señor, ni hablar, no puede ser. Y es muy curioso porque aquí se nos habla, no lo pone el texto de hoy, pero entre medio del texto de hoy, de lo que no hemos leído, nos dice que sobornan a falsos testigos.
Lo juzgan y lo condenan con testigos falsos. Ha blasfemado contra el templo, ha blasfemado contra la fe, ha blasfemado contra Dios, merece la muerte. Y dice que allí lo cogen y lo lapidan. Es curioso porque ellos, los judíos, no podían matar a nadie legalmente, pero si era un tumulto popular, un apedreamiento, entonces el Estado no se metía siempre que no fueses ciudadano romano. Bien, lo cogen, lo apedrean y dicen que para apedrearlo los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo. El futuro San Pablo aparece por primera vez aquí. Y dice que mientras lo apedrean, Esteban repite esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero hay otro problema aquí. Aquí se acaba el Evangelio, la primera lectura, pero se saltan para mí lo más importante. Señor, no les imputes este pecado. Lo mismo es, Señor, perdónales por este pecado. Y eso lo harán a partir de ese momento, a imitación de Esteban, todos los santos. Todos los santos mártires rezarán por sus enemigos, como Jesús enseñó. Rezarán por aquellos que les matan en ese momento, por su salvación. Es muy curioso ver los mártires, los del siglo XX, morían igual, perdonando a sus enemigos, pidiendo la salvación de los enemigos y de los que los matan. Esa es la actitud cristiana. Para nosotros suena a veces incluso demasiado fuerte. A estos que se vayan al infierno, diríamos a veces. Pues no. Pedir a Dios por la salvación de los enemigos. De alguna forma, aunque el pecado es gravísimo, intentar salvar al pecador como sea. Es lo que Dios quiere, salvar a todos. Y que recemos así por los más pecadores. ¿No os recuerda esto también a la Virgen de Fátima? El rezar por los pecadores, por los que nos persiguen, el buscar la conversión de todos, el que todos puedan llegar a salvarse. Después dependerá de la respuesta de cada uno a la gracia, pero pedir a Dios que dé gracia en abundancia para la salvación del mundo. Al Señor Jesús, el testigo fiel, el servidor de todos, elevemos confiado nuestras súplicas, avaladas por la gloriosa intercesión de San Esteban, para que toda la Iglesia dé testimonio valiente del Evangelio y con la fuerza del Espíritu lo anuncie a través de su vida y su palabra. Oremos, te rogamos. Para que los pobres y necesitados en el cuerpo y en el espíritu encuentren siempre hermanos que les sirvan entregada y generosamente. Oremos, te rogamos. Para que por intercesión de San Esteban, que supo anunciar con valentía el mensaje de Cristo, los que luchan en favor de la justicia y de la verdad tengan el valor que en todo momento necesitan. Oremos, te rogamos. Para que todos nosotros, como el protomártir Esteban, seamos formados en la fe y en la capacidad para perdonarnos mutuamente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Y por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, oremos. Te rogamos, óyenos. Y te lo pedimos, Padre, a ti que en Cristo coronaste al santo mártir Esteban con la gloria eterna. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la Acepta, Señor, los dones de nuestra devoción en el día de la gloriosa memoria del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de la familia Osta Anglés y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vos. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por la abundancia de tus misericordias para con nosotros, al salvarnos por el nacimiento de tu Hijo y llenarnos de alegría en la fiesta de tu mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ha nacido el Rey del cielo, ha nacido